Hola a todos, mi nombre es Yasmin Ludeña y el día de hoy les voy a presentar un tema muy importante, el cual se denomina funciones anabólicas y catabólicas del ciclo del ácido cítrico. El libro de Harper, Bioquímica Ilustrada, con los autores Rodwell, Bender, Potam, Kennelly y Weil. Comenzamos con el ciclo del ácido cítrico, proporciona sustratos para la cadena respiratoria. El ciclo comienza con la reacción entre el resto acetilo del acetil-CoA y el oxaloacetato de ácido dicarboxílico de 4 carbonos, formando un nitrato de ácido tricarboxílico de 6 carbonos. En las reacciones subsiguientes se liberan 2 moléculas de CO2 y se regenera el oxaloacetato. Solo se necesita una pequeña cantidad de oxaloacetato para la oxidación de una gran cantidad de acetil-CoA. Se puede considerar que desempeña un rol catalizador, ya que se regenera al final del ciclo. El ciclo del ácido cítrico proporciona la vía principal para la formación del ATP vinculado a la oxidación de los combustibles metabólicos. Durante la oxidación del acetil-CoA, las enzimas se reducen y luego se vuelven a oxidar en la cadena respiratoria ligada a la formación de ATP. Este proceso es aeróbico y requiere oxígeno como el oxidante final de las coenzimas reducidas. Las enzimas del ciclo del ácido cítrico se ubican en la matriz mitocondrial, ya sea libre o unida a la membrana mitocondrial interna y a la cresta mitocondrial, donde también se encuentran las enzimas y las coenzimas de la cadena respiratoria. 2. Las reacciones del ciclo del ácido cítrico producen equivalentes reductores y CO2. La reacción inicial entre el citrato de acetil-CoA y el oxaloacetato para formar citrato está catalizada por la sintasa citrato, que forma un enlace carbono-carbono entre el carbono metílico del acetil-CoA y el carbono carbonítico del oxaloacetato. El enlace tioéster del acetil-CoA resultante se hidroliza liberando citrato y la coenzima CoASH, una reacción exotérmica. El citrato se isomeriza a isocitrato mediante la enzima acotinasa. La reacción ocurre en 2 pasos: deshidratación a cisaconitato y rehidratación a isocitrato. Aunque el citrato es una molécula simétrica, la acotinasa reacciona con el citrato de forma simétrica, de manera que los 2 átomos de carbono que se pierden en las reacciones posteriores del ciclo no son los que se añadieron a partir de la acetil-CoA. Este comportamiento asimétrico es el resultado de la transferencia de canalización del producto de citrato sintasa directamente sobre el sitio activo de la acotinasa, sin entrada de solución libre. Esto proporciona la integración de la actividad del ácido cítrico, con la provisión de citrato en el citosol, como fuente de acetil-CoA para la síntesis de ácidos grasos. El citrato está disponible en solución libre para ser transportado desde la mitocondria al citosol para la síntesis de ácidos grasos, solo cuando la acotinasa es inhibida por la acumulación de su producto, el isocitrato. El veneno fluoracetato se encuentra en algunas plantas y su consumo puede ser fatal para los animales que pastan. Algunos compuestos fluorizados utilizados como agentes anticancerígenos y productos químicos industriales se metabolizan a fluoracetato. Es tóxico porque la fluoracetil-CoA se condensa con oxaloacetato para formar fluorocitrato, que inhibe la aconiasa y hace que el citrato se acumule. El isocitrato sufre una deshidrogenación, catalizada por la isotrato deshidrogenasa, para formar oxaloxinato al inicio, que permanece unido a la enzima y se somete a la descarboxilización del alfa-cetoglutarato. Hay 3 isoenzimas de isocitrato deshidrogenasa, una que usa el ion dinucleótido de adenina nicotinamina, que se encuentra solo en las mitocondrias. Las otras 2 solo se usan en el NADPH y se localizan en las mitocondrias y el citosol. La oxidación del isocitrato ligada a la cadena respiratoria ocurre a través de la enzima dependiente del NAD. El alfa-cetoglutarato se somete a una descarboxilación oxidativa en una reacción catalizada por un complejo multienzimático similar al involucrado en la descarboxilización oxidativa del piruvato. El complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa requiere los mismos cofactores que el complejo piruvato deshidrogenasa, es decir, tiamina, difosfato, lipoato y NAD+, dinucleótido de adenina flavina y CoA, y da como resultado la formación de succinil-CoA.
El equilibrio de esta reacción es tan favorable a la formación de succinil-CoA que se debe considerar fisiológicamente unidireccional, como en el caso de la oxidación de piruvato. El acercino impide la reacción, lo que provoca que el sustrato alfa-cetoglutarato se acumule. Las altas concentraciones de amoníaco inhiben la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. La succinil-CoA se convierte en succinato por la enzima succinato-tiosinasa. Este es el único ejemplo de fosforilación a nivel de sustrato en el ciclo del ácido cítrico. Los tejidos en los que se produce la gluconeogénesis contienen dos isoenzimas de succinato-tiosinasa, una específica para el GDP y la otra para el ADP. El GTP formado se usa para la descarboxilación del oxalocetato a fosfonolpiruvato en la gluconeogénesis y proporciona un vínculo regulador entre la actividad del ciclo del ácido cítrico y la retirada de oxalocetato para la gluconeogénesis. Los tejidos no gluconeogénicos solo tienen la isoenzima que fosforile el ADP. Cuando los cuerpos cetónicos se metabolizan en tejidos extrahepáticos, hay una reacción alternativa catalizada por la succinil-CoA-acetoaceto. CoA transferasa, que implica la transferencia de CoA de succinil-CoA a acetoacetato, formando acetoacetil-CoA y succinato. El metabolismo progresivo del succinato que conduce a la generación de oxalacetato es la misma secuencia de reacciones químicas que ocurre en la beta-oxidación de ácidos grasos. Deshidrogenación para formar un doble enlace carbono-carbono, adición de agua para formar un grupo hidroxilo, y una deshidrogenación adicional para proporcionar el oxogrupo de oxaloacetato. La primera reacción de deshidrogenación, que forma fumarato, es catalizada por la succinato deshidrogenasa, que está unida a la superficie interna de la membrana mitocondrial interna. La enzima contiene FAD y proteína de hierro-azufre y reduce directamente la ubiconina en la cadena de transporte de electrones. La fumarasa cataliza la adición de agua a través del doble enlace del fumarato, produciendo malato. La malato deshidrogenasa oxida el malato a oxalacetato, relacionado con la reducción de la NAD. Aunque el equilibrio de esta reacción favorece fuertemente al malato, el flujo neto es a oxalacetato, debido a la eliminación continua del oxalocetato. 3. Se forman 10 ATP por ciclo del ácido cítrico. Como resultado de las oxidaciones catalizadas por la deshidrogenasas del ciclo del ácido cítrico, se producen 3 moléculas de NADH y una de FADH2 por cada molécula de acetil-CoA, catabolizada en cada ciclo. Estos equivalentes reductores se transfieren a la cadena respiratoria, donde la reoxidación de cada NADH da como resultado la formación de menos 2.5 ATP de FADH y 1.5 ATP. Además, un ATP se forma por la fosforilación a nivel de sustrato, catalizado por la succinato-tiosinasa. 4. Las vitaminas desempeñan roles vitales en el ciclo del ácido cítrico. 4 de las vitaminas B son esenciales en el ciclo del ácido cítrico y por tanto en el metabolismo productor de energía. La bifosflamina como FAT es el cofactor para la succinato deshidrogenasa. La niacina como NAD+ es el receptor de electrones para el ocitrato deshidrogenasa. 5. El ciclo del ácido cítrico desempeña un papel decisivo en el metabolismo. El ciclo del ácido cítrico no es solo una vía para la oxidación de 2 unidades de carbono, también es la vía principal para la interconversión de metabolitos derivados de la transaminación y desaminación de aminoácidos y proporciona los sustratos para la síntesis de aminoácidos por transaminación, así como para la gluconeogénesis y la síntesis de ácidos grasos, debido a que funciona tanto en procesos oxidativos como de síntesis. Es anfibólico. 5.1. El ciclo del ácido cítrico participa en la gluconeogénesis, la transaminación y la desaminación.
Todos los intermediarios del ciclo son potencialmente glucogénicos, ya que pueden dar lugar al oxaloacetato y por tanto a la producción de glucosa. La enzima clave que cataliza la transferencia del ciclo a la gluconeogénesis es la fosfenolpiruvato carboxinasa. El GTP requerida para esta reacción es proporcionada por la isoenzima dependiente del GDP de la tiosinasa succinada. Esto asegura que el oxaloacetato no se retirará del ciclo de gluconeogénesis si eso llevara a reducir los intermediarios del ciclo del ácido cítrico y por tanto a reducir la generación del ATP. La transferencia neta en el ciclo ocurre como resultado de varias reacciones. Entre las reacciones anapleróticas más importantes se encuentra la formación de oxaloacetato por la carboxilación de piruvato, catalizada por la piruvato carboxilasa. Esta reacción es importante para mantener una concentración adecuada de oxaloacetato para la reacción de condensación con acetil-CoA. Se acumula acetil-CoA. Esta actúa de dos maneras, como un activador alostérico de la piruvato carboxilasa y como un inhibidor de la piruvato deshidrogenasa, asegurando así el suministro de oxaloacetato. El lactato, un sustrato importante para la gluconeogénesis, ingresa al ciclo por oxidación a piruvato y luego por carboxilación o oxaloacetato. El glutamato y la glutamina son sustratos anapleróticos importantes porque producen alfa-cetoglutarato como resultado de las reacciones catalizadas por la glutaminasa y la glutamato deshidrogenasa. La transaminación del aspartato conduce directamente a la formación de oxaloacetato y también son sustratos anapleróticos importantes con una variedad de compuestos que se metabolizan para producir propinoil-CoA, que se puede carboxilar e isomerizar a succinil-CoA. Las reacciones de aminotransferasas forman piruvato de alanina, oxaloacetato de aspartato y alfa-cetoglutarato de glutamato. Debido a que estas reacciones son reversibles, el ciclo también sirve como fuente de esqueletos de carbono para la síntesis de estos aminoácidos. Otros aminoácidos contribuyen a la gluconeogénesis debido a que sus esqueletos de carbono dan lugar a intermediarios del ácido cítrico. La alanina, cistecina, glicina, hidroxiprolina, serina, treonina y trisfosfato producen piruvato. La arginina, histidina, glutamina y prolina producen alfa-cetoglutarato. La isoleucina, metionina y valina producen succinil-CoA. La tirosina y fenalelanina producen fumarato. El ciclo del ácido cítrico no proporciona en sí mismo una vía para la oxidación completa de los esqueletos de carbono de los aminoácidos que dan lugar a compuestos intermediarios tales como alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, fumarato y oxaloacetato, porque esto resultaría en un aumento en la cantidad de oxaloacetato. Para que ocurra la oxidación completa, el oxaloacetato se debe someter a fosforilación y carboxilación o fosfenolpiruvato, luego a desfosforilación a piruvato y descarboxilación oxidativa a acetil-CoA. 5.2. El ciclo del ácido cítrico toma parte en la síntesis del ácido graso. La acetil-CoA, formada a partir de piruvato por acción de la piruvato deshidrogenasa, es el principal sustrato para la síntesis de ácidos grasos de cadena larga en los no rumiantes. La piruvato deshidrogenasa es una enzima mitocondrial y la síntesis de ácidos grasos es una vía citosólica. La membrana mitocondrial es impermeable a la acetil-CoA. Para que el acetil-CoA esté disponible en el citosol, el citrato se transforma desde la mitocondria hasta el citosol. Luego se encinde en una reacción catalizada por la citratoliasa. El citrato solo está disponible para el transporte fuera de la mitocondria, cuando la aconitasa es inhibida por su producto y por tanto saturada con su sustrato. De modo que el citrato no puede ser canalizado directamente desde la citratosintasa hacia la aconitasa. Esto asegura que el citrato se use para la síntesis de ácidos grasos, solo cuando hay una cantidad adecuada para asegurar la actividad continuada del ciclo.
Y la disponibilidad de la oxaloacetato está controlada por la malato deshidrogenasa y depende de la relación. Dado que la Km de la citrato sintasa para el oxaloacetato es del mismo orden de magnitud que la concentración intramitocondrial, es probable que la concentración es oxaloacetato controle la velocidad de formación del citrato. La hiperomonemia, como ocurre en la enfermedad hepática avanzada y una serie de raras enfermedades genéticas del metabolismo de los aminoácidos, conduce a la pérdida de conciencia, coma y convulsiones, y puede ser fatal. Esto se debe principalmente a la retirada del alfa-cetoglutarato para formar glutamato y glutamina con posterioridad, lo que conduce a concentraciones reducidas de todos los intermediarios del ciclo de ácido cítrico y por tanto a la generación reducida de ATP. El equilibrio de la glutamato deshidrogenasa está finalmente estabilizado y la dirección depende de la proporción NAD+ y NADH y de la concentración de iones de amonio. Además, el amoníaco inhibe la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y posiblemente también la piruvato deshidrogenasa. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que haya sido de su total agrado y que tengan un buen día. Muchas gracias. Referencia bibliográfica: Rodwell, Bender, Botham, Kennelly y Weil. 2019, Harper Bioquímica Ilustrada, 31ª edición. McGraw-Hill Education, de la página 150 a la página 156.